¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues aquí seguimos hablando acerca de la bendición. Estamos ya muy avanzados y seguimos analizando el mismo tema, y quiero hacer una pequeña recapitulación para que nos quede muy claro. La bendición, habíamos dicho que viene de cuando Dios habla bien acerca de nosotros. Bendición, bien decir. Hablábamos de que hay una bendición inicial, la cual está escrita en Génesis 1:28, la cual se divide en 5 temas. La bendición viene del dar fruto, del multiplicarse, del llenar la tierra, el juzgarla y el gobernarla. Y estamos profundizando en el tema de dar fruto, porque la Biblia nos explica en Gálatas 5:22 y 23 que el dar fruto viene del fruto del Espíritu, y el fruto del Espíritu tiene 9 aristas. Hoy vamos a hablar de la novena, de la octava, perdón, que es la humildad. Para mucha gente la humildad tiene que ver con el hecho de no ser presumido, tiene que ver con el hecho de comportarse de cierta manera que no afecte o que no ponga en riesgo, por así decirlo, el ánimo de las demás personas. Pero realmente la humildad tiene que ver con la capacidad extraordinaria de hacer cosas extraordinarias. Fíjense nada más qué importante es esto. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Dios no es tímido, Dios no es tampoco un presumido, pero Dios, una de las cosas que quiere es que tengamos vidas espectaculares. Dios quiere que tengamos vidas extraordinarias. La humildad tiene que ver con el hecho de que podamos reconocer que eso extraordinario, eso fantástico, eso sobrenatural y eso siempre bueno viene del corazón de Dios, no viene de nosotros. Cuando a nosotros nos queda claro el hecho de que dependemos del corazón de Dios, de que venimos representando al Dios de los cielos, y que lo que hacemos no lo hacemos, primeramente, no lo hacemos por iniciativa propia, sino lo hacemos con la intención de agradar y obedecer a Dios. Número 2, que no lo hacemos con recursos propios, sino que es el Espíritu Santo obrando a través de nosotros. Y número 3, que cada una de las cosas que están en nuestra vida tienen que ver con una promesa de la Biblia, y que vivimos confiados por la garantía de lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Entonces es cuando el poder de Dios se manifiesta, y es entonces cuando aprendemos a tener un espíritu humilde, porque entonces nos damos cuenta que vivimos, y como esto siempre se los explico a mucha gente, cuando vivimos en el reino de los cielos, el reino de los cielos es 1 milímetro de separación con la tierra, en donde no dejamos que la tierra nos afecte ni las cosas del mundo, sino vivimos en lo extraordinario y ahora sí que en lo absoluto del reino de Dios. Y esto es también importante. El reino de Dios no es relativo, y la humildad tampoco es relativa. No es que podamos nosotros tomar crédito de algo que no nos corresponde. Tampoco podemos decir que somos, tampoco nos podemos jactar de cristianos. Cuando nos reconocemos humildes, es importante que siempre tengamos en cuenta que fuimos rescatados, que fuimos salvados por un Salvador, y que tenemos una mejor vida. Ciertamente tenemos una mejor vida, pero es una vida que nos fue dada. No es una vida a la que nosotros hayamos podido tener alcance o que nosotros hayamos podido gestionar. Todo lo contrario. Es una vida que es un regalo de parte de Dios, y que dependemos del bien, de la misericordia y de la gracia de Dios para seguir viviendo de esta manera. Ahí es en donde empezamos a ser humildes, cuando le damos crédito al Dios que lo hizo todo, que lo dio todo y que sigue tratando de bendecirnos todos los días. Es importante que Dios nos bendiga, es importante que Dios nos hable y que hable bien de nosotros. Y cuando Dios nos bendice, acuérdense que esto lo hemos dicho en todos estos devocionales previos. Todos estos devocionales han hablado de la capacidad de Dios de transformar nuestro carácter, nuestra manera de vivir y nuestra manera de ver las cosas por medio de su palabra. La humildad tiene que ver con eso, porque no es que Dios nos quiera mucho y por eso nos dé cosas. Dios lo dio todo por nosotros, ya no hay nada que Él no vaya a hacer por nosotros. Dio su vida, dio su Hijo, ¿sí? Ahora tenemos que vivir con la humildad de aceptar ese regalo precioso, pero ¿sabe qué? De operarlo, de no solamente recibirlo y quedárnoslo, sino tener la humildad de reconocer que nos fue dado para algo y que tiene un propósito. Acuérdense que la humildad no es algo que nosotros podamos ejercer por nuestra propia cuenta, no es algo que nosotros podamos simplemente gestionar o forzar.
es parte de la transformación que sucede cuando nos permitimos escuchar la voz de Dios y cuando le creemos a Dios las cosas que Él quiere hacer en nosotros. Él nos va a dar un espíritu humilde, no es que nosotros de repente nos desbordemos en humildad, no, para nada. Es la transformación del reconocimiento y de la conciencia. Acuérdense que la bendición es entrar en un sentido de conciencia y Dios nos va a hablar de las cosas que Él hizo, de las cosas que Él hará y de las cosas que vienen en nuestra vida, porque acuérdense que también uno de los mejores regalos que Dios nos dio después de la salvación es la profecía, la vista hacia el futuro de las cosas que Dios va a hacer. Nos vemos pronto. Ahora no me tocó ir en el coche, ahora estamos en Colima, en este precioso lugar, pero nos vemos pronto porque vienen cosas buenas y apenas vamos en la primera parte de dar fruto. En el siguiente video vamos a hablar acerca del dominio propio. Yo creo que ese tema nos va a llevar un par de videos y después iremos a la parte más emocionante, la característica del multiplicar. Cómo Dios es múltiple y cómo Él se multiplica a nosotros y cómo nosotros tenemos la capacidad de multiplicar todo lo que haremos. Nos vemos pronto. Hasta luego.